Y este pedazo de historia también podría eventualmente tener proyecciones en lo que vamos a tratar a continuación, que tiene que ver con el informe de Amnistía. Está con nosotros Pilar San Martín, ella es de Amnistía Internacional, es licenciada en Derecho, diplomada en Economía de la Universidad de Navarra, especialista en Derechos Humanos, ha trabajado en varios casos a nivel internacional y por supuesto conoce muy bien desde la óptica de Amnistía la realidad de Chile, ha trabajado también en la elaboración de este documento. Pilar, muy buenos días, tú estás en México, gracias por estar en contacto el día de hoy con nosotros. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, te voy a someter a las preguntas de mis compañeras, pero una pregunta introductoria que tiene que ver con la forma como se realizó este informe, que fue tan rechazado y resistido por el gobierno central y por Carabineros, para que nos expliques brevemente cómo se elaboró el documento y la gente lo entienda en su casa. Claro. En primer lugar, un equipo de investigación se desplazó a Chile y realizamos 2 misiones de investigación, en esta ocasión en octubre y en noviembre, y básicamente nos dedicamos a recabar testimonios, lo que llamamos fuente primaria, es decir, testimonios de víctimas, de testigos, entrevistamos a familiares, a representantes jurídicos de las víctimas, a defensores de derechos humanos, y en esa ocasión igualmente nos reunimos con autoridades. Nos reunimos con el ministro del Interior en aquel entonces, con el general director de Carabineros, con el INDH, la Defensoría de la Niñez, con distintos fiscales que llevaban las causas que estábamos investigando, Poder Judicial, etcétera. Es decir, nos reunimos con una variedad de actores grande y recabamos información, y en concreto este informe se centra en 12 casos que nosotros consideramos emblemáticos, que simplemente es una muestra o un ejemplo de la dimensión mayor de casos que ocurrieron en el país. Eso por un lado. Y por otro, hicimos lo que llamamos análisis de contexto, a través de el análisis de 200 piezas, más de 200 piezas audiovisuales, que nos ayuda de alguna manera a enmarcar, no solo los casos concretos, sino enmarcar estos casos en distintos patrones, que es lo que veíamos. Cabe decir que el informe, que tiene 110 páginas, está basado en gran parte también en información oficial que se solicitó al Estado a través de 14 solicitudes de información, y que de alguna manera engrana gran parte de estas 100 páginas que les comento. Sí. Mina Schindler te entrevista a Pilar San Martín. Sí, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotras y nosotros. Pilar, te quería hacer una pregunta que es como súper importante para definir el marco, ¿no?, que ustedes establecen respecto de lo que pasó del 18 de octubre en adelante. Un primer informe de ustedes señalaba que había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta vez ustedes no ocupan la palabra sistemática, y sabemos que eso genera un debate en el mundo de los derechos humanos, porque para que se constituyan violaciones sistemáticas se deben dar una serie de argumentos o factores. Quisiera preguntarte por qué esa diferencia en este último informe. Bueno, nosotros en noviembre lo que referimos es que había violaciones generalizadas a los derechos humanos, y en esta ocasión hemos reiterado que efectivamente confirmamos que hubo violaciones generalizadas. Y en esta ocasión, además, lo que hacemos es centrarnos en la violación generalizada del derecho a la integridad personal, que es aquel derecho que se viola cuando se cometen torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Esto es importante porque este derecho es un derecho que tiene prohibición absoluta en el derecho internacional, y que el que se haya violado de forma generalizada hace referencia a la dimensión, es decir, la magnitud en la cual se violó este derecho hace referencia a que no fueron hechos aislados, sino que más bien correspondió a un patrón, y lo que Amnistía se refiere es que pudo haber respondido a una política de Carabineros cuya intención era cesar la protesta a como diera lugar. O sea, en definitiva, se establece un... Perdona, solamente Alejandra, para precisar. Sí, sí. Se establece un patrón, dices tú, pero ustedes prefieren hablar de la masividad de los hechos más de si se trató de una política sistemática de violación a los derechos humanos, porque eso supone, naturalmente, tiene otra connotación. Eso es. Nosotros lo que estamos diciendo es... no descartamos que pudiera haber sistematicidad, eso sí, hasta el momento como Amnistía no lo hemos podido demostrar. Hay que tener en cuenta que Amnistía Internacional para esta investigación ha tenido acceso a muchísima información, entre ella información oficial,
pero que no somos una fiscalía, ¿verdad? Y en ese sentido nos parece que la Fiscalía Nacional sí puede tener un rol fundamental efectivamente en deslindar este tipo de responsabilidades de si efectivamente este patrón dio lugar a violaciones sistemáticas o no. Perfecto. Alejandra Matus. El informe incluye un análisis de que más de 800 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia policial. Eso representa, me parece, en torno al 20% de todos los casos. ¿Nos podría contar qué cosas le pasaron a esos niños, niñas y adolescentes? ¿De qué tipo de violencia estamos hablando? Pues lamentablemente el tipo de violencia que niños, niñas y adolescentes enfrentaron fue la misma que enfrentó la mayoría de la población. Es decir, no se les trató con ningún tipo de cuidado y no se le trató de la manera en la que el derecho internacional exige, ¿no? Que es prestar especial atención a esta población. Nosotros en el informe analizamos al menos 2 casos, documentamos al menos 2 casos de un niño y una niña de 14 y 15 años. Los 2 casos gravísimos y les cuento por qué. En primer lugar, graves porque ambos, la niña y el niño, perdieron la visión en un ojo. De hecho, uno de ellos tuvo estallido ocular, con todo lo que significa eso en términos de secuelas físicas y psicológicas en una etapa como es la infancia. Pero además lo grave no es solo eso, sino lo grave es que las autoridades han sido sumamente lentas, por ejemplo, en la investigación. La Fiscalía a día de hoy, en el caso, por ejemplo, de la niña, las investigaciones están muy lentas. En ambos casos se han identificado, y esto es importante, que en ambos casos 2 carabineros estarían identificados por haber disparado, pero como la munición es muy poco trazable, es decir, es difícil hacer un match entre la munición y los balines y la escopeta como pudiera ser, por ejemplo, con una bala viva y un rifle. Eso ha generado muchísima impunidad. Entonces, estos casos no están avanzando en el ámbito de la justicia penal, pero peor aún en el caso de los procedimientos administrativos de Carabineros. Ambos casos siguen en trámite, es decir, no hay nadie a día de hoy en Carabineros que haya enfrentado algún tipo de sanción por haber lesionado tan gravemente a un niño y una niña. Mónica. Perdona, a mí me gustaría, también, primero agradecerte. Perdona. Perdón, ¿querías insistir, Alejandra? No, solamente quería cerrar el tema porque puesto que también hay mucha información respecto de la violencia sexual, quería saber si en el informe, si estos niños, niñas y adolescentes también fueron víctimas de violencia sexual. En el informe explícitamente no lo analizamos, no tenemos un caso de niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente, pero sí sabemos que la Defensoría de la Niñez ha denunciado este tipo de delitos ampliamente, que hay varias denuncias, de hecho, investigándose en este sentido. Sabemos que la violencia por género ha sido también y es un tema importante que se debe investigar y que se debe investigar de manera urgente, porque efectivamente ustedes saben que los casos de violencia sexual y de tortura sexual, precisamente por su naturaleza, primero son cuestionados, lo cual es lamentable, pero además las víctimas, debido al trauma y debido un poco al estigma social, la denuncia se hace muy compleja, y esto ha hecho que estos temas queden un poco invisibilizados cuando realmente efectivamente forman parte de la tortura a los que la población fue sometido durante este periodo. Entonces, en términos de niños, niñas y adolescentes, es cierto que en el informe no analizamos ningún caso. Sí tenemos un caso grave sobre tortura sexual, un caso que además, con el que lamentablemente además el gobierno ha estado atacando, lo cual también nos parece preocupante, porque en vez de atacar a las víctimas nos parece que más bien lo que tendrían que estar ahora mismo es dando soluciones al problema. Vaya. Mónica. Bueno, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y con
con quienes nos están escuchando hoy día. Hay que remarcar que hay 621 mujeres entre las víctimas, mujeres mayores, 336 niños y adolescentes y 132 niñas y adolescentes, ¿no? Dado lo que usted ha dicho, me gustaría saber cómo calificaría usted la actitud de Carabineros, entonces. Si tenemos un avance tan lento o casi nulo, y en algunos casos legítimamente y probada obstrucción a la justicia. Se pueden entregar bastantes ejemplos, ¿no?, de cómo se ha obstruido la justicia en casos tan flagrantes, para tener solamente una sola condena de todos estos casos que van a constituir un capítulo que nos avergüenza hoy día. O sea, la respuesta o la actitud de Carabineros yo diría que podríamos dividirla en dos partes. Una es la responsabilidad que nosotros pensamos que han tenido en esta violación generalizada de derechos humanos, y en ese sentido pensamos que los mandos o varios mandos estratégicos son responsables precisamente porque este patrón no se podría haber dado si los mandos, si las personas con la capacidad, con la competencia de prevenir y de sancionar estos comportamientos lo hubieran hecho. Lo que pensamos es que precisamente por una omisión deliberada de estas personas, estas violaciones tuvieron lugar a lo largo de por lo menos este mes y medio que nosotros analizamos y que vimos estas violaciones día tras día mantenidas. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la respuesta que Carabineros ha dado a estas violaciones, bueno, creo que solo hay que ver la respuesta que efectivamente nos dieron a nosotros como Amnistía Internacional, donde primero alardean de haber abierto 1.270 procedimientos administrativos. Lo que no dicen es que son 1.270 procedimientos administrativos en comparación con las miles de denuncias, más de, al menos en el plazo analizado por nosotros, más de 4.100 denuncias, sabemos que ahora son muchas más, que están en la Fiscalía, y de las cuales únicamente 100 y pico supusieron una sanción, únicamente 16 la remoción del puesto. Como digo, la respuesta de Carabineros nos parece que ha sido inadecuada, nos parece que ha sido responsable, nos parece que fue tardía, y el problema además es que las personas que deberían hacerse cargo de esta institución, y ustedes lo comentaban al inicio del programa, no se están haciendo cargo. Es decir, hay una defensa incondicional a la actitud de Carabineros. También nos sorprendió la respuesta del Gobierno a nuestro informe, porque primero salió el ministro Pérez diciendo que nuestro informe le parecía sesgado, pero luego admitió que ni siquiera lo había leído, y en segundo lugar salió el Ministerio de Justicia con esta defensa de nuevo incondicional a Carabineros, que lo que demuestra es que lejos de aceptar la gravedad y entonces a partir de aceptar la gravedad poner medidas, pues seguimos con este discurso de apoyo. Me gustaría puntualizar algo porque hay una responsabilidad política real, ¿no? Pero el tema es que estamos en el día del aniversario del estallido social, que la protesta no ha cesado, que seguimos teniendo violaciones importantes. Basta recordar el joven de 16 años que fue lanzado al río Mapocho. Y cuando hay impunidad, cuando hay apoyo incondicional de la autoridad política, cuando no hay sanciones internas, ¿no sería eso una especie de llamado a que pueden seguir los integrantes de las fuerzas especiales violando derechos humanos sin que vaya a haber una sanción ejemplarizadora? Exactamente, y eso es lo que hablamos en el informe. Creemos que dos de los pilares o tres pilares básicos son, en primer lugar, el acceso a la justicia. Es decir, necesitamos que se investigue, que se procese y que en su caso se juzgue a las personas que fueron responsables, pero no solo a los autores directos. Necesitamos que se responsabilice también la cadena de mando, las personas que, pudiendo haber detenido las violaciones, no lo hicieron. Pero en segundo lugar, y muy importante, lo que estamos viendo es que además de esta impunidad de la que están gozando y que permite que estas violaciones se repiten, mientras no reformemos la institución de Carabineros, efectivamente casos como los del río Mapocho se irán sucediendo. ¿Y esto por qué? Porque claramente
a problemas estructurales hay que dar soluciones estructurales, y Carabineros no tiene un pequeño problema en el que haya una directiva que hay que reformar, en el que haya un área como la de derechos humanos que hay que capacitar mejor. El problema de Carabineros es muy estructural, se trata de cambiar la cultura institucional. Recordemos que además tiene naturaleza militar, con toda la falta de transparencia y opacidad que esto supone, y por tanto, en la medida en la que esta reforma no se lleve a cabo de forma profunda, como dicen, pues veremos violaciones repetidamente. Decía 3 pilares porque me parece que el tema de la nueva Constitución también va a ser importante, en la medida de que, si se atienden las demandas de la ciudadanía, podamos también crear una ruta de no repetición. Pilar San Martín, de Amnistía Internacional, han realizado también informes súper acuciosos, por ejemplo, la situación de derechos humanos en Venezuela. En ese momento el gobierno valoró el trabajo de Amnistía Internacional. Hoy día, lamentablemente, respecto al gobierno de Chile. Sí, el gobierno de Chile, por supuesto. En su momento el presidente Piñera incluso citó en alguna oportunidad el trabajo de Amnistía Internacional respecto de la dictadura de Nicolás Maduro, pero cuando se trata de nosotros, al parecer hay una mirada totalmente distinta, me imagino que salpicado por asuntos políticos.